¿Sabías que en este preciso momento, mientras me escuchas, podrías estar a punto de cometer el error más devastador de tu vida espiritual sin siquiera darte cuenta? ¿Y si te dijera que existe un poder ancestral escondido en las Escrituras, un secreto que los grandes patriarcas y profetas conocían, un arma espiritual tan poderosa que puede cambiar completamente el curso de tu destino, pero que la mayoría de los creyentes ignoran por completo, permitiendo que sus bendiciones se escapen como agua entre sus dedos? ¿Seguirías haciendo lo mismo que has estado haciendo hasta ahora? Escúchame bien, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos no es simplemente otro sermón más. Es una verdad que ha permanecido oculta para muchos, una verdad que cuando la descubras y la apliques, transformará radicalmente cada área de tu existencia. Hay algo que está saboteando tus oraciones, bloqueando tus milagros, alejando las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para ti. Y lo más aterrador de todo esto es que tú mismo eres quien lo está permitiendo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen prosperar en silencio, mientras otras, que tanto hablan de sus planes y sueños, terminan viendo cómo todo se desmorona? ¿Por qué hay quienes anuncian cada proyecto, cada bendición que viene en camino, y de repente todo se detiene inexplicablemente? No es casualidad, amado hermano, amada hermana. Existe una ley espiritual, un principio divino que pocos comprenden, pero que determina si caminarás en victoria o en derrota constante. Durante más de 6 décadas sirviendo al Señor, he visto caer a gigantes espirituales. He presenciado cómo matrimonios bendecidos se desintegraban, cómo negocios prósperos quebraban de la noche a la mañana, cómo ministerios ungidos colapsaban sin explicación aparente. Y déjame decirte algo que quizás te estremezca. En la mayoría de los casos, la destrucción comenzó con algo aparentemente inofensivo. Una conversación, un comentario, una palabra dicha en el momento equivocado a la persona equivocada. Tu lengua, esa pequeña parte de tu cuerpo, tiene el poder de construir imperios o destruir destinos. Y hoy, el Espíritu Santo me ha guiado a revelarte el arte sagrado que puede ser la diferencia entre vivir en constante lucha o caminar en la plenitud de las promesas de Dios. Estamos hablando del arte de cerrar la boca, de cultivar el silencio estratégico, de proteger lo que Dios está gestando en tu vida. Porque verás, cada vez que abres tu boca innecesariamente, cada vez que compartes los planes que Dios te ha mostrado en secreto, cada vez que presumes de lo que está por venir, estás abriendo puertas espirituales que nunca debiste abrir. Estás exponiendo tus bendiciones a enemigos que ni siquiera sabías que tenías. Estás dándole al adversario la información exacta que necesita para atacarte donde más te duele. En este video voy a enseñarte exactamente cómo el enemigo usa tus propias palabras en tu contra. Voy a mostrarte los patrones destructivos que has estado repitiendo sin darse cuenta. Voy a revelarte las señales de alerta que indican que estás hablando demasiado. Y lo más importante, voy a darte un mapa preciso, paso a paso, de cómo aplicar este principio bíblico que transformará tu vida de manera radical e inmediata. Pero antes de comenzar con este estudio, que muy posiblemente cambie tu vida para siempre, necesito que hagas algo crucial para tu compromiso con tu fe. Necesito que escribas en los comentarios ahora mismo: guardaré silencio y Dios hablará por mí. Escribe esa frase. Hazlo ahora. No sigas adelante sin hacerlo, porque ese simple acto es una declaración de fe, es un pacto que estás haciendo con Dios en este momento. Es tu manera de decirle al cielo: estoy listo para aprender, estoy dispuesto a cambiar, voy a aplicar lo que el Espíritu Santo me revele hoy. Y ya que estás comprometiendo tu fe, dame ese me gusta. No lo hagas por mí, hazlo porque al darle me gusta a este video,
Estás ordenándole a YouTube que muestre este mensaje a más personas que están sufriendo en silencio, que están viendo cómo sus bendiciones se desvanecen sin entender por qué. Estás participando activamente en la difusión de la palabra de Dios. Estás siendo instrumento para que otros reciban esta revelación que tanto necesitan. Qué glorioso es saber que con un simple clic puedes ser parte de la transformación de miles de vidas. ¿Sabes algo? Sé que muchos de ustedes utilizan este contenido como su iglesia, como su apoyo espiritual, porque quizás no tienen una congregación cerca o porque las circunstancias de la vida no les permiten asistir a un templo físico. Y está bien. Dios no está limitado a 4 paredes. Él se manifiesta donde hay corazones hambrientos de su presencia. Por eso es tan importante que desde el principio te comprometas con lo que estás a punto de recibir. Por eso te pido que escribas paz en Cristo en los comentarios antes de continuar. Esta es nuestra manera de congregarnos, de unirnos en espíritu, aunque estemos separados físicamente. Y déjame decirte algo más, que hará que tu corazón se acelere. La penúltima enseñanza de hoy, ese secreto que revelaré casi al final, puede llevar la clave exacta para desbloquear esa bendición que has estado esperando por años. Así que no te vayas. No te distraigas, deja el teléfono en paz, olvídate de todo lo demás por unos minutos, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser precisamente lo que tu alma necesitaba escuchar. Ahora sí, comencemos con este poderoso estudio que cambiará tu perspectiva para siempre. Santiago 3, 5, 6 nos advierte con una claridad devastadora. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Escucha estas palabras con atención, porque no son mías, son del Espíritu Santo, hablándote directamente a través de las Escrituras. Tu lengua, ese pequeño músculo que tienes en tu boca, tiene el poder de incendiar completamente tu vida. ¿Entiendes la magnitud de esto? No estamos hablando de una simple molestia o un pequeño inconveniente. Estamos hablando de que tu propia boca puede convertirse en el instrumento que el enemigo use para destruir todo lo que Dios ha edificado en ti. He visto esto con mis propios ojos innumerables veces a lo largo de mi ministerio. Recuerdo a una hermana en la fe, una mujer preciosa de unos 45 años, que vino a mí hace muchos años completamente destrozada. Su matrimonio estaba al borde del colapso, su negocio había quebrado. Sus hijos se habían alejado de la fe, y ella no entendía qué había pasado. «Pastor», me decía entre lágrimas, «yo oro, ayuno, leo la Biblia todos los días. ¿Por qué Dios permite que todo me salga mal?» Cuando comencé a ministrarla, a hablar con ella, descubrí algo devastador. Esta mujer tenía la costumbre de contarle a todo el mundo cada detalle de su vida. En la iglesia, en el supermercado, en reuniones familiares, por teléfono, en las redes sociales. Constantemente estaba compartiendo lo que Dios le había prometido, los planes que tenía, las bendiciones que venían en camino, hasta los problemas íntimos de su matrimonio. Y lo más grave, lo hacía con personas que secretamente sentían envidia de ella, que no querían su bien, que sonreían en su cara, pero en sus corazones deseaban su caída. ¿Sabes qué pasó? Cada palabra que salía de su boca era como darle al enemigo un mapa detallado de dónde atacarla. Cada plan que compartía prematuramente era como sembrar una semilla en tierra infértil donde los pájaros venían inmediatamente a devorarla. Estaba violando un principio espiritual fundamental que hoy voy a enseñarte con claridad.
Ahora escúchame bien, porque aquí viene la corrección que necesitas oír. Tú estás haciendo lo mismo. Sí, tú que me escuchas. No me conoces personalmente, pero el Espíritu Santo me muestra que hay alguien ahí del otro lado que está cometiendo exactamente el mismo error. Estás compartiendo demasiado, hablando demasiado, exponiendo demasiado de tu vida a personas que no tienen ningún derecho a conocer los secretos que Dios te ha confiado. ¿Cómo sé que estás haciendo esto por tus frutos? Si estás constantemente batallando, si sientes que das 2 pasos adelante y 3 hacia atrás, si parece que cada vez que algo bueno está a punto de manifestarse en tu vida, se detiene inexplicablemente, es porque estás abriendo tu boca cuando deberías estar guardando silencio sagrado. Proverbios 21:23 declara con autoridad absoluta: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Lo captaste? No dice posiblemente guarde o quizás proteja. Dice que guarda. Es una garantía divina. Cuando aprendes a cerrar tu boca en el momento correcto, estás construyendo un muro de protección alrededor de tu alma, de tus bendiciones, de tu destino. Pero el problema es que vivimos en una generación adicta a la exposición. Redes sociales por todos lados, todo el mundo queriendo mostrar cada aspecto de su vida. Cada comida debe ser fotografiada, cada logro debe ser publicado, cada plan debe ser anunciado, cada bendición debe ser presumida. Y luego nos preguntamos por qué las cosas no prosperan, por qué los planes se frustran, por qué las puertas se cierran. Déjame enseñarte algo crucial, que muchos pastores no te dirán porque ellos mismos no lo han entendido. Existe una diferencia abismal entre testimonio y presunción, entre compartir para glorificar a Dios y hablar para alimentar tu ego o buscar validación humana. El testimonio glorifica a Dios después de que la bendición se ha manifestado completamente. La presunción expone lo que Dios está gestando antes de que esté listo para ser revelado. Piensa en María, la madre de Jesús. Cuando el ángel le anunció que concebiría al Salvador del mundo, ¿qué hizo? Lucas 2:19 nos dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No salió corriendo a contarle a todo el mundo. No publicó en el muro de Jerusalén: voy a ser la madre del Mesías. Guardó el secreto sagrado en su corazón, protegiéndolo, meditándolo, permitiendo que se desarrollara en el tiempo perfecto de Dios. ¿Y qué pasó cuando finalmente llegó el momento de la revelación? El mundo entero conoció la gloria de Dios manifestada a través de ella. Pero imagina si hubiera ido hablando prematuramente. Las autoridades religiosas la habrían apedreado por blasfemia. Los enemigos de Dios habrían intentado destruir el plan divino desde su gestación. El silencio estratégico de María protegió el milagro más grande de la humanidad. Ahora necesito que entiendas esto con claridad cristalina. Cuando Dios te muestra algo en oración, cuando te revela un plan, cuando te promete una bendición, ese es un momento sagrado entre tú y Él. Es como cuando un padre le susurra un secreto especial a su hijo. ¿Qué hace un hijo sabio? Protege ese secreto, lo valora, no sale corriendo a contárselo a todos en el vecindario, porque sabe que ese secreto compartido es un vínculo especial con su padre. Pero hay algo más profundo que necesitas comprender. Cuando hablas prematuramente de lo que Dios está haciendo en tu vida, no solo estás exponiendo tu bendición a los ataques del enemigo, también estás demostrando falta de confianza en Dios. Estás diciendo implícitamente: necesito la validación y aprobación de otros para creer que esto es real. Estás buscando en los hombres lo que solo Dios puede darte. Y aquí viene una verdad que va a doler, pero que necesitas escuchar. Cada vez que compartes tus planes y proyectos con las personas equivocadas, estás invitándolas a opinar sobre algo que Dios diseñó solo para ti.
y sus opiniones, cargadas muchas veces de incredulidad, envidia o simple ignorancia espiritual, contaminan el ambiente espiritual alrededor de tu bendición. Es como si Dios te diera una semilla preciosa y te dijera: plántala en secreto, riégala con oración, protégela con fe, y yo me encargaré de hacerla crecer hasta convertirla en un árbol frondoso. Pero tú, en lugar de obedecer, sacas la semilla y se la muestras a todo el mundo. Miren lo que Dios me dio, va a crecer y será enorme. Y mientras la muestras, algunos la tocan con manos sucias, otros escupen sobre ella su veneno de envidia, otros simplemente no creen que pueda crecer. ¿Qué crees que le pasa a esa semilla? Se contamina, se debilita, y aunque la plantes después, ya no tiene la misma fuerza vital para desarrollarse como Dios lo planeó. Escríbeme ahora mismo en los comentarios el número 1. Si estás entendiendo este principio fundamental, escribe solo el número 1. Necesito saber que estás prestando atención, que el Espíritu Santo está abriendo tu entendimiento a esta verdad poderosa. La Biblia está llena de ejemplos de personas que entendieron el poder del silencio estratégico. José, el soñador, tuvo que aprender esta lección de la manera más dolorosa. Cuando era joven e inexperto, compartió sus sueños con sus hermanos sin discernimiento. Resultado: lo vendieron como esclavo, pasó años en prisión, sufrió tremendamente, no porque los sueños no fueran de Dios, sino porque los compartió prematuramente con las personas equivocadas. Pero fíjate lo que pasó después. Cuando José finalmente salió de la prisión y fue elevado a la posición de gobernador de Egipto, ¿anduvo contándole a todo el mundo su historia de inmediato? No. Trabajó en silencio, ejecutó el plan de Dios con sabiduría, y solo cuando llegó el momento perfecto, cuando sus hermanos vinieron humillados ante él, entonces reveló su identidad. El silencio estratégico de José durante años de preparación fue lo que permitió que el plan de Dios se cumpliera perfectamente. Nehemías es otro ejemplo poderoso. Cuando Dios puso en su corazón reconstruir los muros de Jerusalén, ¿qué hizo? Nehemías 2:12 dice: «Y me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén». Trabajó en secreto, planificó en silencio, y solo cuando todo estaba listo para ejecutarse, entonces habló. Y aún así, solo compartió lo necesario con quien necesitaba saberlo. ¿Sabes por qué hizo esto? Porque entendía que los enemigos estaban al acecho. Sabía que Sanbalat y Tobías buscarían cualquier oportunidad para sabotear el plan de Dios. Entonces mantuvo su boca cerrada hasta que fue absolutamente necesario abrirla. Y como resultado, los muros fueron reconstruidos a pesar de toda oposición. Ahora déjame ser brutalmente honesto contigo, porque te amo en el Señor y quiero tu victoria. La razón por la que no puedes dejar de contar lo que pasa en tu vida es porque tienes un problema de identidad. Buscas tu valor en la aprobación de otros. Necesitas que la gente sepa lo que tienes, lo que logras, lo que Dios te promete, porque en el fondo no estás seguro de tu valor ante Dios. Esta es una enfermedad espiritual grave que está matando tu potencial. Cuando tu identidad está firmemente establecida en Cristo, cuando sabes quién eres en Él, no necesitas andar pregonando nada. Puedes trabajar en silencio porque tu validación viene del cielo, no de los comentarios de las personas. Puedes esperar en secreto porque confías en que Dios revelará todo en su tiempo perfecto. Mateo 6:6 nos enseña este principio en el contexto de la oración. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Captas la secuencia? Secreto primero, público después. Silencio primero, testimonio después. Gestación en lo oculto primero, manifestación a la luz después. Pero la carne quiere invertir este orden divino.
La carne quiere el reconocimiento inmediato. La naturaleza carnal no puede esperar el tiempo de Dios. Quiere anunciar antes de que haya algo que anunciar. Quiere celebrar antes de la victoria. Quiere el aplauso antes del logro. Y aquí está el problema devastador. Cuando satisfaces esa necesidad carnal de aprobación prematura, contándole a todo el mundo lo que Dios te mostró, estás recibiendo tu recompensa en la tierra. Ya recibiste tu paga en forma de likes, comentarios, felicitaciones superficiales. Y Dios dice, está bien, ya recibiste lo que buscabas, yo no te debo nada más. La bendición se aborta porque agotaste su propósito antes de tiempo. Déjame darte instrucciones prácticas y específicas que debes aplicar inmediatamente, si quieres ver cambios reales en tu vida. Instrucción número 1. A partir de hoy, implementa un período de silencio estratégico de 40 días. Durante estos 40 días, no compartas ningún plan, ningún proyecto, ninguna promesa de Dios con nadie, excepto con Dios mismo en oración. Esto incluye redes sociales, llamadas telefónicas, conversaciones casuales. Guarda silencio absoluto sobre lo que Dios está gestando en ti. Instrucción número 2. Identifica quiénes son las personas tóxicas en tu círculo, aquellas que cada vez que les cuentas algo bueno que te está pasando, responden con escepticismo, crítica o peor aún, con falsa alegría que esconde envidia. Corta inmediatamente el flujo de información hacia estas personas. No les debes explicaciones sobre tu vida. Instrucción número 3. Aprende a responder con sabiduría cuando te pregunten sobre tus planes. En lugar de dar detalles, simplemente di, estoy confiando en Dios, o estoy en un proceso, o te contaré cuando sea el momento correcto. No te sientas obligado a satisfacer la curiosidad de nadie. Instrucción número 4. Cada vez que sientas la urgencia de compartir algo, detente y pregúntate, ¿por qué quiero decir esto? ¿Es para glorificar a Dios o para alimentar mi ego? ¿Es el momento correcto o estoy siendo impulsivo? ¿Esta persona tiene derecho espiritual a conocer esta información? Instrucción número 5. Reemplaza el hábito de hablar con el hábito de escribir en un diario privado. Cuando sientas que necesitas procesar algo, en lugar de llamar a alguien o publicar en redes sociales, escríbelo en un cuaderno que solo tú y Dios lean. Esto te ayudará a procesar sin exponer. ¿Estás anotando estas instrucciones? Espero que sí, porque son la diferencia entre continuar en el círculo vicioso de frustración o entrar finalmente en la dimensión de bendición que Dios tiene preparada para ti. Ahora vamos a adentrarnos en un territorio espiritual aún más profundo y perturbador. Necesito que comprendas algo que quizás nunca nadie te ha explicado con claridad. La envidia es una fuerza espiritual real, tangible y devastadoramente destructiva. No es solo un sentimiento desagradable, es un poder demoníaco que se activa y se potencia cuando tú le das la información que necesita para atacarte. Proverbios 27:4 declara, «Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia?» Lee eso otra vez despacio. La palabra de Dios está diciendo que la envidia es más peligrosa que la ira y el furor. ¿Por qué? Porque la ira y el furor son evidentes, puedes verlos venir y defenderte. Pero la envidia trabaja en las sombras, sonríe en tu cara mientras te destruye por la espalda. Y aquí está la conexión que debes entender. Cada vez que tú hablas innecesariamente de tus bendiciones, de tus planes, de lo que Dios te ha prometido, estás encendiendo la llama de la envidia en corazones que quizás ni siquiera sabías que podían envidiarte. Personas que externamente te felicitan, que dicen amén a tus testimonios, pero internamente sienten un ardor de celos que ellos mismos no pueden controlar.
Durante mis años de ministerio he tenido que lidiar con casos devastadores de creyentes sinceros que fueron destruidos por envidia activada por su propia falta de sabiduría al hablar. Recuerdo particularmente a un joven matrimonio, hermosos en el Señor, llenos de unción y potencial. El esposo había recibido una promesa de Dios de que iba a prosperar grandemente en los negocios. Y efectivamente, comenzó un pequeño emprendimiento que empezó a crecer de manera sobrenatural. Pero este hermano cometió un error fatal. En cada reunión de la iglesia, en cada célula, en cada conversación, no paraba de hablar de cómo Dios lo estaba bendiciendo, cuánto estaba creciendo su negocio, cuánto dinero estaba entrando, los planes de expansión que tenía. Lo hacía con genuino entusiasmo, con deseo de dar gloria a Dios, pero sin discernimiento espiritual. ¿Qué pasó? Uno de los hermanos de la congregación, alguien en quien confiaban, secretamente comenzó a ser consumido por la envidia. Este hermano sonreía, felicitaba, decía, «Gloria a Dios, hermano», pero por dentro estaba siendo devorado por los celos. Y sin que nadie lo supiera, comenzó a hacer brujería contra ellos. Sí, brujería, porque la envidia es la puerta de entrada perfecta para las operaciones de hechicería. En cuestión de meses, el negocio que había estado creciendo sobrenaturalmente comenzó a colapsar sin explicación lógica. Clientes se iban sin razón. Proveedores cancelaban contratos inexplicablemente. Problemas surgían de la nada. El matrimonio comenzó a tener conflictos severos, enfermedades misteriosas aparecieron, todo se desmoronó. Cuando finalmente vinieron a mí buscando ayuda espiritual y el Señor me reveló lo que estaba pasando, tuvimos que entrar en guerra espiritual intensa para romper esas ataduras. Y la lección fue clara y dolorosa. Su propia boca había sido la que proporcionó las coordenadas exactas al enemigo para atacarlos. Ahora sé que algunos de ustedes están pensando, pero pastor, ¿no deberíamos testificar de lo que Dios hace? Escúchame con atención, porque esta es una distinción crucial. Sí, debes testificar, pero hay un tiempo, un lugar y una manera correcta de hacerlo. El testimonio glorifica a Dios cuando la obra está completa, cuando está madura, cuando ya no puede ser abortada. Pero hablar prematuramente de lo que Dios está gestando es exponerlo a aborto espiritual. Santiago 3, 14, 16 nos advierte, «Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa». ¿Entiendes lo que esto significa? Donde hay envidia, hay una puerta abierta para toda obra perversa. Toda, no algunas, toda. Esto incluye enfermedad, pobreza, división, fracaso, accidentes y todo tipo de calamidad. La envidia crea un ambiente espiritual donde lo demoníaco tiene licencia para operar. Y tú, con tu boca suelta, estás activando esa envidia en personas que de otra manera ni siquiera habrían pensado en envidiarte. Es como caminar en un campo minado gritando tu ubicación. Es como nadar en aguas infestadas de tiburones mientras te cortas y sangras deliberadamente. Es suicidio espiritual. Déjame darte señales específicas de que la envidia ya se activó en tu contra debido a tu falta de sabiduría al hablar. Señal número 1. Sientes un cansancio inexplicable, una fatiga espiritual constante que no se va ni con descanso. Esto es porque hay flechas de envidia siendo disparadas contra tu alma. Señal número 2. Proyectos que venían fluyendo naturalmente de repente encuentran obstáculos absurdos, problemas que no tienen sentido lógico. Esto es guerra espiritual activada por envidia. Señal número 3. Comienzas a tener conflictos con personas que antes te apoyaban. La envidia tiene el poder de torcer percepciones y crear divisiones.
Señal número 4. Experimentas una sensación de estancamiento, como si estuvieras corriendo pero sin avanzar. La envidia opera como un freno espiritual. Señal número 5. Sueños perturbadores, pesadillas recurrentes, sensación de opresión especialmente en las noches. La envidia da acceso a ataques en el mundo espiritual. Si identificas 3 o más de estas señales en tu vida, escribe en los comentarios: rompo toda envidia en el nombre de Jesús. Necesitas hacer esta declaración de fe ahora mismo. No sigas adelante sin hacerlo. Pero aquí viene la parte donde tengo que ser aún más directo contigo. No solo estás activando la envidia de otros, sino que muchas veces tú mismo eres envidioso y ni siquiera te das cuenta. ¿Cómo lo sé? Por la forma en que reaccionas cuando otros comparten sus bendiciones. Si sientes ese pellizco en el corazón, si tu primera reacción interna no es de genuina alegría, sino de comparación o molestia, entonces tú también estás bajo el espíritu de envidia. Y esto crea un círculo vicioso. Tú compartes para provocar envidia, aunque no lo admitas conscientemente. Y luego, otros comparten para provocarte envidia a ti. Es un juego diabólico donde todos pierden. Por eso es que la solución es radical. Dejar de jugar. Cerrar la boca. Trabajar en silencio. Dejar que Dios se encargue de revelarte en su tiempo. Eclesiastés 4:4 es devastadoramente honesto. Vi asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todo trabajo excelente despierta envidia. No algunos, no los que tú crees, todos. Por lo tanto, la sabiduría no es jactarte de tu trabajo excelente antes de que esté completamente establecido. Génesis 37:4 nos muestra el resultado fatal de no entender esto. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La envidia de los hermanos de José llevó a que lo vendieran como esclavo. Y todo comenzó porque José, en su juventud e inexperiencia, no supo mantener la boca cerrada sobre sus sueños. Ahora, necesitas comprender que cuando implementas el arte de cerrar la boca, no solo te proteges de la envidia externa, también empiezas a sanar de tu propia necesidad de validación, que es la raíz del problema. Porque seamos honestos, hablas tanto de ti mismo porque estás buscando que otros te confirmen, te validen, te hagan sentir importante. Pero, ¿sabes qué pasa cuando dejas de buscar esa validación externa? Empiezas a encontrar tu valor verdadero en Dios. Comienzas a entender que no necesitas que nadie sepa lo que estás haciendo mientras Dios lo sepa. Empiezas a trabajar con una motivación pura, glorificar a Dios, no impresionar a los hombres. Y cuando llegas a ese lugar de madurez espiritual, algo sobrenatural sucede. Dios mismo se encarga de promoverte. Proverbios 27:2 dice: Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Cuando tú te callas, Dios se encarga de que otros hablen bien de ti. Cuando dejas de autopromocionarte, Dios te promociona de maneras que nunca imaginaste. He visto esto cientos de veces, personas que trabajaban en silencio, sin alarde, sin estar constantemente actualizando sus redes sociales sobre cada pequeño logro. Y de repente, Dios abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Clientes llegan sin que tengan que buscarlos. Oportunidades aparecen sin que tengan que rogar por ellas. Bendiciones se multiplican sin que tengan que anunciarlas. Es el principio del reino. Muere la semilla en silencio bajo tierra y Dios la hace brotar en su tiempo como un árbol visible para todos. Pero si desenterramos la semilla cada 2 días para mostrarle a todos cómo va creciendo, la matamos. Déjame darte más instrucciones prácticas para protegerte de la envidia.
Instrucción número 6. Limpia radicalmente tus redes sociales. Deja de publicar cada logro, cada bendición, cada momento importante de tu vida. El silencio digital es poder espiritual en esta era. Instrucción número 7. Cuando alguien te pregunte, ¿cómo te va?, aprende a dar respuestas generales sin entrar en detalles. Bien, gracias a Dios, es suficiente. No necesitas dar un informe detallado de tu vida. Instrucción número 8. Identifica de dónde vino el ataque cuando las cosas empiezan a ir mal. Pregúntate, ¿con quién compartí información recientemente? ¿Quién sabe lo que estoy haciendo? Muchas veces, el enemigo se revela así. Instrucción número 9. Aprende a celebrar en privado. Cuando Dios te bendice, celébralo con Él primero. Agradécele en tu cuarto de oración. No corras a las redes sociales o al teléfono. Instrucción número 10. Crea un círculo interno extremadamente pequeño de personas de confianza, comprobada con quienes sí puedes compartir. Pero que sean máximo 2 o 3 personas, no 20. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Quiero orar específicamente por tu ciudad, por tu región. Hay algo poderoso en saber que hermanos de diferentes lugares están recibiendo esta palabra al mismo tiempo. Así que escribe tu ciudad ahora. La envidia es tan poderosa que hasta Jesús tuvo que lidiar con ella. Mateo 27:18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Los líderes religiosos entregaron a Jesús para ser crucificado por envidia. Si el Hijo de Dios no estuvo exento de enfrentar este espíritu maligno, ¿crees que tú estarás exento? La diferencia es que Jesús sabía cuándo hablar y cuándo callar. Ante Pilato, ante Herodes, ante sus acusadores, muchas veces simplemente guardó silencio. No porque no pudiera defenderse, sino porque entendía que hay momentos en que el silencio es más poderoso que 1000 palabras. Aprende de tu maestro. Aprende a cerrar la boca cuando cada fibra de tu ser quiere abrirla. Aprende a guardar silencio cuando tu ego grita por atención. Aprende a trabajar sin anunciar cuando tu naturaleza carnal quiere presumir. Porque en ese silencio estratégico es donde Dios obra sus mayores milagros. Necesitamos hablar ahora sobre algo que es aún más serio, el poder creativo y destructivo de tus palabras. No estamos hablando de un concepto metafórico o una simple idea motivacional. Estamos hablando de una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad, tan poderosa como la electricidad, tan peligrosa como el fuego descontrolado. Proverbios 18:21 establece con claridad absoluta: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lee esto despacio: muerte y vida. No dice cosas malas y cosas buenas. Dice muerte y vida. Tu lengua tiene el poder de dar vida o de matar, de construir o de destruir, de bendecir o de maldecir. Y aquí está el problema devastador que la mayoría de los creyentes no comprenden. Cuando hablas prematuramente de lo que Dios está gestando en tu vida, estás usando el poder de tus palabras en el momento equivocado. Y eso puede matar la bendición antes de que nazca. Es como un aborto espiritual que tú mismo provocas con tu propia boca. Déjame explicarte cómo funciona esto en el mundo espiritual. Cuando Dios te da una promesa, cuando te muestra algo en oración, cuando pone una visión en tu corazón, esa promesa comienza un proceso de gestación. Igual que un bebé en el vientre materno, necesita tiempo, protección y el ambiente correcto para desarrollarse hasta el momento del nacimiento. Durante este período de gestación espiritual, la promesa es vulnerable, es frágil, necesita ser protegida de influencias externas que puedan contaminarla o destruirla. Y una de las formas más comunes de contaminación es a través de las palabras incorrectas en el momento incorrecto. Cuando tú sales y comienzas a hablar de esa promesa con personas que no tienen fe,
con personas negativas, con personas envidiosas o simplemente en el momento equivocado, estás exponiendo esa bendición en gestación a un ambiente espiritual tóxico. Las palabras de incredulidad que recibes en respuesta, eso es imposible. No creo que funcione. He oído de muchos que intentaron eso y fracasaron. Son como toxinas que envenenan la atmósfera espiritual alrededor de tu bendición. He visto esto tantas veces que me duele el alma solo de pensarlo. Hermanos y hermanas llenos de fe que reciben genuinas promesas de Dios, pero que en su entusiasmo o su necesidad de validación salen a compartirlo prematuramente. Y lo que comienza como una palabra poderosa de Dios termina siendo contaminada, diluida, debilitada por las respuestas de incredulidad y negatividad que reciben. Recuerdo vívidamente el caso de una hermana en mi congregación hace muchos años. Dios le había prometido que iba a sanar su matrimonio, que estaba en crisis severa. Una noche, durante la oración, el Espíritu Santo le habló claramente y le dio esperanza. Ella salió de esa oración radiante, llena de fe, convencida de que Dios iba a hacer un milagro. Pero en lugar de guardar esa palabra en su corazón y trabajar en silencio en lo que Dios le indicó, salió a contarle a sus amigas, a su familia, a todo el mundo que Dios le había prometido restaurar su matrimonio. ¿Y qué pasó? Las respuestas que recibió fueron devastadoras. No te hagas ilusiones, ya está muy dañado. Es mejor que aceptes la realidad. Dios no siempre sana los matrimonios. Cada una de esas palabras negativas fue como una flecha envenenada clavándose en su fe. Lo que comenzó como una promesa fuerte de Dios, terminó siendo una esperanza débil y vacilante. Su fe se erosionó gradualmente hasta que finalmente se rindió y firmó los papeles de divorcio. Años después me confesó entre lágrimas: «Pastor, si hubiera mantenido la boca cerrada y solo hubiera obedecido lo que Dios me dijo en privado, mi matrimonio se habría salvado. Pero dejé que las palabras de otros mataran lo que Dios había prometido. Esta es la realidad brutal. Tus palabras prematuras invitan opiniones que no pediste, y esas opiniones tienen poder para contaminar tu fe. Y sin fe, la promesa de Dios no se puede manifestar». Hebreos 11:6 es claro: sin fe es imposible agradar a Dios. Si permites que tu fe sea erosionada por las palabras de incredulidad que tú mismo invitaste al hablar prematuramente, entonces estás saboteando tu propia bendición. Pero hay algo aún más profundo que necesitas entender. En el mundo espiritual, las palabras son como decretos. Cuando hablas algo, estás decretándolo, declarándolo, estableciéndolo en el reino espiritual. Y hay un tiempo correcto para decretar y un tiempo para permanecer en silencio. Job 22:28 dice: «Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz». Determinarás. Hay poder en tus decretos. Pero la clave está en decretar lo correcto en el momento correcto a las personas correctas. Cuando decretas prematuramente ante las personas equivocadas, lo que haces es darles poder legal espiritual para maldecir lo que Dios está bendiciendo. Sus palabras de duda y negatividad se convierten en contradecretos que batallan contra tu bendición en el mundo espiritual. Es como si Dios dijera sí a tu bendición, pero tú, al hablar prematuramente, abres la puerta para que 100 personas digan no o dudo, y luego te preguntas por qué la bendición no se manifiesta. Es porque has creado una batalla espiritual innecesaria donde tu decreto está siendo cancelado por los contradecretos de otros que tú mismo invitaste al abrir tu boca. Ahora escúchame bien, porque aquí viene una corrección fuerte que necesitas. Si estás en un ciclo constante de promesas que no se cumplen, de puertas que se cierran justo cuando parecían abrirse,
de bendiciones que llegan al 90% y luego se abortan. El problema muy probablemente eres tú y tu boca descontrolada. Dios no es hombre para mentir. Si Él prometió algo, Él lo cumplirá. Números 23:19 lo confirma. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Entonces, si Dios prometió y no se está cumpliendo, hay un problema en la tubería. Y muy probablemente ese problema se llama tu lengua descontrolada. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo funciona esto. Imagina que Dios te promete prosperidad financiera. Te muestra en oración que va a bendecir tu negocio, tu trabajo, tus finanzas. Esa promesa es como una semilla plantada en el suelo espiritual. Necesita tiempo para germinar, crecer raíces, fortalecerse. Pero en lugar de regar esa semilla con oración, ayuno, obediencia silenciosa, tú sales y empiezas a contarle a todo el mundo: Dios me prometió que voy a prosperar, voy a tener abundancia, todo va a cambiar. Y mientras hablas, algunas personas responden: ojalá sea cierto, pero la economía está mal. Sí, a mí también me dijeron eso y no pasó nada. Ten cuidado, no te ilusiones mucho. Cada una de esas respuestas es como alguien pisoteando la tierra donde plantaste tu semilla. Estás invitando a otros a contaminar el suelo donde tu bendición está tratando de germinar. Y luego, cuando pasan los meses y no ves resultados, en lugar de reconocer que tú mismo saboteaste el proceso, culpas a Dios o piensas que no escuchaste bien. La solución es simple, pero requiere una disciplina férrea. Cierra la boca. Guarda la promesa en tu corazón como María. Medítala en privado. Ora sobre ella en secreto. Actúa en obediencia a lo que Dios te indica, pero no andes pregonando lo que aún no se ha manifestado. Lucas 1:20 nos muestra el costo de hablar en el momento equivocado. Cuando el ángel le anunció a Zacarías que su esposa tendría un hijo, Zacarías dudó y habló palabras de incredulidad. ¿Qué hizo el ángel? Lo dejó mudo hasta que la promesa se cumpliera. Dios literalmente le cerró la boca a Zacarías para proteger la promesa de sus propias palabras de duda. ¿Cuántas veces Dios ha intentado hacer lo mismo contigo, pero tú te resistes? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha instado a guardar silencio, pero tu carne ha insistido en hablar? Cada vez que ignoras esa voz interna que te dice «cállate», estás poniendo en riesgo la bendición que Dios está tratando de traer a tu vida. Ahora, déjame darte instrucciones específicas sobre cómo manejar las promesas de Dios de manera que se manifiesten exitosamente. Instrucción número 11. Cuando Dios te dé una promesa, escríbela en privado pero no la compartas. Crea un libro de promesas personal donde documentes lo que Dios te dice, pero que ese libro sea solo entre tú y Él. Instrucción número 12. Establece un pacto de silencio con Dios. Dile: Señor, no voy a hablar de esto hasta que tú me des luz verde. Te pido que me cierres la boca sobrenaturalmente si intento hablar prematuramente. Instrucción número 13. Cuando sientas la tentación de compartir, espera 24 horas. En la mayoría de los casos, después de 24 horas la urgencia habrá pasado y verás con más claridad que no era necesario compartir. Instrucción número 14. Si absolutamente debes hablar sobre un plan o proyecto, comparte solo el 10% de lo que sabes. Deja el 90% en secreto con Dios. Esto protege la bendición mientras te permite tomar acciones prácticas necesarias. Instrucción número 15. Aprende a reconocer cuando Dios te da luz verde para compartir. Sentirás una paz profunda, no una urgencia ansiosa. Si sientes ansiedad o presión, es tu carne, no el Espíritu Santo. Escribe en los comentarios: guardaré mis promesas en secreto, si estás comprometido a aplicar estas instrucciones.
Este es un pacto que estás haciendo con Dios y conmigo, como tu pastor espiritual, que te estoy guiando en este momento. Eclesiastés 3:7 dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. El problema es que la mayoría de la gente tiene esto invertido. Hablan cuando deberían callar y callan cuando deberían hablar. Hablan de sus planes privados cuando deberían guardarlos en secreto, pero callan sobre el testimonio de Dios cuando ya se cumplió y deberían proclamarlo. La sabiduría está en saber cuál es cuál. Y déjame darte una guía práctica. Si la bendición no se ha manifestado completamente, si todavía estás en proceso, si aún hay obstáculos que superar, es tiempo de callar. Pero cuando la bendición ya se cumplió, cuando la victoria ya es evidente, cuando el milagro ya sucedió, entonces es tiempo de hablar y dar testimonio para glorificar a Dios. No al revés. No hables de la victoria antes de tenerla, no celebres antes de tiempo, no anuncies lo que aún no existe, porque estarás construyendo expectativas en otros que, cuando no se cumplen en el tiempo que ellos esperan, se convierten en motivo de burla, de duda, de vergüenza que debilita tu fe. Proverbios 17, 27, 28 nos da una guía poderosa. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Fíjate en esto. Hasta un necio parece sabio cuando cierra la boca. ¿Cuánto más beneficio obtendrás tú, que estás buscando genuinamente la voluntad de Dios, si aprendes el arte de cerrar la boca? He visto personas transformar completamente su vida simplemente aplicando este principio. Recuerdo a un hermano que vino a mí hace algunos años completamente frustrado. Pastor, me decía, Dios me promete cosas pero nunca se cumplen. No entiendo qué está pasando. Cuando empecé a ministrarle y a investigar sus patrones, descubrí que este hermano tenía la costumbre de compartir cada promesa de Dios con al menos 10 personas diferentes en las primeras 24 horas de recibirla. Le di un desafío simple. Durante 6 meses no compartas ninguna promesa de Dios con nadie excepto en oración. Trabaja en silencio en lo que Dios te indique, pero no hables de ello. Él aceptó el desafío, aunque admitió que fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida, porque su naturaleza era hablar, compartir, buscar validación. ¿Qué pasó? En esos 6 meses, vio más bendiciones manifestarse en su vida que en los 5 años anteriores combinados. El negocio que había estado intentando levantar finalmente despegó. La relación que había estado orando que se restaurara finalmente se sanó. Las puertas que había estado esperando que se abrieran finalmente se abrieron de par en par. Cuando volvió a mí al final de esos 6 meses, estaba radiante. Pastor, me dijo, nunca imaginé que algo tan simple como cerrar mi boca pudiera tener un impacto tan enorme. Ahora entiendo que yo mismo había estado saboteando mis bendiciones durante años sin darme cuenta. Esta puede ser tu historia también. El cambio que estás buscando puede estar literalmente a solo un silencio de distancia. La bendición que has estado esperando puede estar en camino, pero no puede llegar porque tú sigues abortándola con tus palabras prematuras. El llamado de Dios para ti hoy es claro. Cierra la boca. Aprende el arte sagrado del silencio estratégico. Protege lo que Dios está gestando en ti con el mismo celo con que protegerías un embarazo de alto riesgo. Porque eso es exactamente lo que es, una bendición en gestación que necesita el ambiente correcto para llegar a término y nacer en la plenitud que Dios diseñó. Hay una dimensión aún más oscura y perturbadora de este tema que necesitamos abordar con valentía. Cuando no sabes cerrar tu boca, estás identificando a tus enemigos ocultos para ellos mismos. Déjame explicarte esto porque es crucial para tu supervivencia espiritual. La mayoría de las personas tienen enemigos que ni siquiera saben que son sus enemigos.
Hay gente en tu vida que sonríe en tu cara, que te llama amigo, que te saluda con afecto, pero que en su corazón guardan resentimiento, envidia o incluso odio hacia ti. No es porque hayas hecho algo malo necesariamente. A veces es simplemente porque representas lo que ellos quisieran ser, pero no son. Porque tienes lo que ellos quisieran tener, pero no tienen. Porque Dios te favorece de maneras que a ellos los hace sentir menos. Estos enemigos ocultos están dormidos, inactivos, neutralizados, hasta que tú les das razón y oportunidad para atacarte. ¿Y sabes cuándo se activan? Cuando tú empiezas a hablar de tus bendiciones, de tus planes, de tus promesas. Tu propia boca es la alarma que despierta a los enemigos dormidos. En 2 Samuel 15 nos cuenta la historia de Absalón, el hijo de David, que conspiró para quitarle el reino a su padre. Pero fíjate en algo importante. Absalón no conspiró abiertamente. Él trabajó en secreto, en silencio, ganándose el corazón del pueblo, sin que David se diera cuenta. Mientras David confiaba en él, Absalón estaba tejiendo su traición en las sombras. Esto es exactamente lo que hacen tus enemigos ocultos. Mientras tú ingenuamente les cuentas cada detalle de tu vida, ellos están recopilando información, estudiándote, buscando tus puntos débiles, esperando el momento perfecto para atacar. Y tú se la estás dando en bandeja de plata con tu boca suelta. Durante mis décadas de ministerio he visto traiciones que te romperían el corazón. He visto hermanos de congregación que durante años parecían ser los mejores amigos, orando juntos, compartiendo, apoyándose. Pero cuando uno comenzaba a prosperar o a recibir mayor unción, el otro se transformaba en su peor enemigo, y el ataque siempre venía desde adentro, usando información privada que había sido compartida en momentos de confianza. Recuerdo particularmente el caso de una pareja de pastores amigos míos. Tenían otro matrimonio de pastores con quienes habían desarrollado una amistad cercana durante años. Compartían todo, sus luchas, sus victorias, sus finanzas ministeriales, sus estrategias, sus planes de expansión, eran como familia. Pero cuando Dios comenzó a bendecir abundantemente el ministerio de mis amigos, cuando su iglesia empezó a crecer exponencialmente, algo cambió en la otra pareja. La envidia entró como una serpiente silenciosa, y comenzaron a usar toda la información privada que habían recopilado durante años para atacar a mis amigos. Esparcieron rumores usando verdades a medias que habían escuchado en conversaciones privadas. Manipularon situaciones financieras que conocían para crear sospechas. Incluso fueron a las autoridades con acusaciones falsas basadas en información distorsionada que solo ellos conocían porque había sido compartida en confianza. El ministerio de mis amigos casi colapsa, no porque hubieran hecho algo malo, sino porque habían confiado en las personas equivocadas y habían hablado demasiado. La lección fue brutal, pero necesaria. No todos los que sonríen contigo quieren tu bien. No todos los que oran contigo oran por ti. No todos los que parecen amigos son realmente amigos. Jeremías 12:6 nos advierte claramente: porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron voces en pos de ti. No les creas, aunque te digan cosas halagüeñas. Tus propios hermanos, tu propia familia, pueden convertirse en tus enemigos si la envidia entra en sus corazones, y tú les das la munición para atacarte cuando no sabes cerrar tu boca. Jesús mismo experimentó esto. Judas era uno de sus discípulos más cercanos. Caminó con él durante 3 años, presenció sus milagros, escuchó sus enseñanzas, pero todo ese tiempo Judas era un enemigo oculto esperando la oportunidad para traicionar. Y pudo hacerlo porque estaba en el círculo íntimo, porque tenía acceso a información que otros no tenían. Entonces,
¿Cuál es la solución? ¿Vivir paranoico sin confiar en nadie? No. La solución es sabiduría, discernimiento y prudencia. Es aprender a tener diferentes niveles de círculos en tu vida y saber qué información compartir en cada nivel. Jesús nos da el modelo perfecto. Tenía las multitudes, círculo exterior. Tenía los 70 discípulos, círculo medio. Tenía los 12 apóstoles, círculo interno. Pero tenía solo 3, Pedro, Santiago y Juan, con quienes compartía los momentos más íntimos y las revelaciones más profundas. Y aún así, había cosas que guardó solo con el Padre. Tú necesitas implementar este modelo en tu vida ahora. No puedes seguir tratando a todo el mundo con el mismo nivel de confianza. No puedes seguir compartiendo información sensible con personas que no han probado su lealtad en el tiempo. Déjame darte señales claras de que alguien puede ser un enemigo oculto, aunque parezca tu amigo. Señal número 1. Cuando compartes una bendición, su primera reacción es buscar el lado negativo o advertirte de los peligros en lugar de genuinamente celebrar contigo. Señal número 2. Notas que hace preguntas muy específicas sobre tus asuntos personales con una curiosidad que parece excesiva o fuera de lugar. Señal número 3. Cuando tienes problemas, están ahí para apoyarte, pero cuando tienes victorias, de repente están ocupados o distantes. Señal número 4. Usan información que les compartiste privadamente en conversaciones públicas o con otras personas sin tu permiso. Señal número 5. Te das cuenta de que siempre están comparando sus logros con los tuyos o mencionando cómo ellos hicieron algo similar o mejor. Si identificas 2 o más de estas señales en alguien cercano a ti, necesitas inmediatamente reducir el flujo de información hacia esa persona. No necesitas confrontarlos ni crear drama. Simplemente empieza a cerrar la boca sobre tus asuntos cuando estás con ellos. Proverbios 26, 24, 25 nos da una advertencia clara. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablaré amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Hay gente que habla amigablemente, pero que en su corazón tienen 7 abominaciones contra ti. 7. Y tú, con tu boca suelta, les estás dando exactamente lo que necesitan para ejecutar su maldad. Ahora, esto no significa que debas vivir en paranoia o sospechando de todo el mundo. Lo que significa es que debes vivir con sabiduría. Debes desarrollar el discernimiento para reconocer quién es genuino y quién no. Y mientras desarrollas ese discernimiento, la mejor política es el silencio estratégico. Mateo 7:6 nos instruye: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tus planes, tus sueños, tus promesas de Dios son perlas preciosas. No las eches delante de cualquiera, porque no solo las pisotearán, sino que se volverán contra ti y te despedazarán. He aprendido, en mis años de ministerio, que la mayoría de los ataques más devastadores que una persona enfrenta no vienen de extraños. Vienen de personas cercanas que tenían acceso a información privilegiada. La traición duele más cuando viene de cerca, porque el traidor conoce exactamente dónde y cómo atacar para causar el máximo daño. Por eso es que incluso José, después de todo lo que sufrió por compartir prematuramente sus sueños, cuando finalmente llegó a ser gobernador de Egipto y sus hermanos vinieron ante él, no les reveló inmediatamente su identidad. Los probó primero, los observó, esperó para ver si habían cambiado. Solo cuando estuvo seguro, entonces se dio a conocer. Esa es la sabiduría que necesitas aplicar. Aún con familia, aún con amigos de años, necesitas tener la prudencia de no revelar todo inmediatamente. Observa,
Prueba, espera confirmación del Espíritu Santo antes de abrir tu corazón completamente. Dame un momento para darte instrucciones prácticas específicas sobre cómo protegerte de enemigos ocultos. Instrucción número 16. Crea un sistema de clasificación mental de las personas en tu vida. Círculo exterior, conocidos, círculo medio, amigos casuales, círculo interno, amigos cercanos, círculo íntimo, solo 2-3 personas máximo. Comparte información según el círculo. Instrucción número 17. Antes de compartir cualquier información sensible con alguien, hazte estas preguntas. ¿Esta persona ha demostrado lealtad en el tiempo? ¿Se alegra genuinamente con mis victorias? ¿Ha guardado otros secretos que le he confiado? Instrucción número 18. Si descubres que alguien traicionó tu confianza compartiendo información privada, inmediatamente los mueves a un círculo exterior y nunca vuelves a darles acceso a información sensible. Sin excepciones. Instrucción número 19. Aprende a dar respuestas vagas a preguntas específicas de personas que no están en tu círculo íntimo. Todo bien, gracias. Estoy confiando en Dios. Ya veremos qué pasa. Son respuestas perfectas que no revelan nada. Instrucción número 20. Ora específicamente pidiendo discernimiento para identificar enemigos ocultos. Pídele a Dios que te revele quién es genuino y quién no. El Espíritu Santo te lo mostrará si se lo pides con sinceridad. Escribe en los comentarios el nombre de un ser querido por quien quieres que ore específicamente. No me cuentes su situación completa, solo dame su nombre. Porque parte de aprender a cerrar la boca es también aprender a pedir oración sin dar todos los detalles. 1 Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda alrededor buscando. Está estudiándote, observándote, esperando que bajes la guardia. Y una de las formas más efectivas en que bajes la guardia es cuando hablas demasiado con las personas equivocadas. Porque verás, el diablo no siempre viene directamente a atacarte. Muchas veces usa instrumentos humanos. Usa a personas cercanas a ti que han abierto sus corazones a la envidia, al resentimiento, a la amargura. Y cuando tú compartes información sensible con estas personas, le estás dando al enemigo las coordenadas exactas para el ataque. Es como en las películas de guerra. Un espía infiltrado pasa información al enemigo sobre dónde están las defensas débiles, cuándo es el mejor momento para atacar, qué estrategias está planeando el otro bando. Y basándose en esa información privilegiada, el ataque es devastadoramente efectivo. Esto es exactamente lo que pasa en el mundo espiritual cuando tú no sabes cerrar tu boca. Te conviertes en tu propio espía, proporcionando información al enemigo sobre dónde eres vulnerable, cuándo estás más débil, qué es lo que más temes, qué es lo que más valoras, y entonces el ataque viene, preciso y demoledor. La buena noticia es que puedes detener esto hoy mismo. Puedes cerrar esa fuga de información inmediatamente. Puedes implementar un protocolo de seguridad espiritual que proteja tu vida, tu familia, tus bendiciones, tu destino. Y ese protocolo comienza con una decisión simple, pero poderosa. Desde hoy, desde este momento, vas a cerrar tu boca. Vas a ser prudente con tu lengua. Vas a ser sabio con tu información. Vas a proteger lo que Dios te ha confiado con el mismo celo con que un soldado protege secretos militares de alto nivel. Porque lo que Dios está haciendo en tu vida es información clasificada de alto nivel. El enemigo la quiere. Los envidiosos la buscan. Los traidores la esperan. Pero tú no se la vas a dar. Vas a trabajar en silencio. Vas a prosperar en secreto.
Vas a obedecer a Dios sin anunciarlo, y cuando sea el tiempo perfecto, cuando la bendición esté completamente manifestada, entonces Dios mismo se encargará de que el mundo entero lo sepa. Ahora necesito llevarte a entender el otro lado de esta moneda, porque la verdad completa siempre tiene balance. Hemos hablado extensamente sobre la importancia de cerrar la boca, de guardar silencio, de proteger las promesas de Dios. Pero también existe un tiempo divinamente señalado para abrir la boca y dar testimonio. Y cuando lo haces correctamente, en el tiempo correcto, el resultado es una multiplicación sobrenatural de bendiciones. Marcos 5:19 registra las palabras de Jesús al hombre liberado de los demonios. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús le ordenó que contara su testimonio. Entonces, claramente hay un tiempo para hablar. La pregunta crucial es, ¿cuándo? La respuesta está en el mismo versículo. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho. No va a hacer, no está por hacer, no prometió hacer, ha hecho. Tiempo pasado, acción completada, victoria consumada. Ese es el momento para el testimonio. Antes de que la bendición se manifieste, es tiempo de callar y trabajar en secreto. Después de que la bendición se ha manifestado completamente, es tiempo de hablar y glorificar a Dios públicamente. Este orden es crucial y no debe ser invertido bajo ninguna circunstancia. He visto el poder transformador de un testimonio dado en el tiempo correcto. Recuerdo un hermano en mi congregación que pasó por una batalla financiera devastadora. Perdió su negocio, perdió su casa, estaba al borde de perderlo todo. Durante 2 años completos, ese hermano mantuvo la boca cerrada, no anduvo contando sus problemas a medio mundo, no publicó en redes sociales pidiéndole a la gente que orara, aunque eso en sí no es malo. Él sintió del Señor que debía pelear esa batalla en silencio. Solo oraba, ayunaba, obedecía a Dios, trabajaba duro y confiaba. Muy pocas personas sabían por lo que estaba pasando. Algunos criticaban, ya no viene tanto a la iglesia, porque estaba trabajando días extra para salir adelante. Otros murmuraban, parece que su fe no es tan fuerte, pero él seguía en silencio, trabajando, confiando. Después de 2 años, Dios lo levantó de manera sobrenatural. No solo recuperó lo que había perdido, sino que lo multiplicó. Su nuevo negocio prosperó de formas que él nunca había imaginado. Salió de deudas completamente. Compró una casa mejor que la anterior. Dios lo restauró y lo multiplicó. Y entonces, cuando todo estaba completamente restaurado, cuando la victoria era innegable, cuando el testimonio estaba completo, él vino al púlpito un domingo y compartió toda su historia. Lloró al contar las pruebas. Lloró al contar las noches en vela, lloró al contar cómo Dios lo sostuvo, y lloró al contar la victoria final. ¿Sabes qué pasó? La iglesia completa fue impactada. Personas que estaban pasando por batallas similares recibieron fe. Jóvenes aprendieron el valor de la perseverancia en silencio. Otros hermanos que habían estado a punto de rendirse recibieron renovación de fuerzas. Y lo más hermoso, varias personas que no conocían a Cristo fueron salvas ese día porque vieron el poder real de Dios manifestado en una historia tangible. Eso es el poder de un testimonio dado en el tiempo correcto. No es jactancia, no es presunción, es gloria genuina dada a Dios. Y cuando das testimonio correcto, Dios te recompensa con más. Porque Él ve que sabes cómo manejar su gloria, que no la robas para ti mismo, que entiendes el tiempo y la manera correcta de proclamar sus obras. Apocalipsis 12:11 declara algo poderoso, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
La palabra del testimonio tiene poder para vencer al enemigo. Pero nota que dice la palabra del testimonio, no la palabra de las promesas que aún no se han cumplido. El testimonio poderoso es el que cuenta lo que ya sucedió, no lo que está por suceder. Cuando das ese tipo de testimonio, estás literalmente venciendo al enemigo, porque estás proclamando victorias consumadas que él no pudo impedir. Estás mostrándole que Dios es más grande que todos sus ataques. Y simultáneamente estás dándole fe a otros para creer que si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con ellos. Pero aquí viene otra distinción crucial que muchos no entienden. Hay diferencia entre testimonio y presunción, entre compartir para glorificar a Dios y compartir para glorificarte a ti mismo. El testimonio genuino siempre tiene estas características. 1. Exalta a Dios, no a ti. El enfoque está en lo que Él hizo, no en lo talentoso o especial que tú eres. 2. Es humilde. Reconoce tu debilidad, tus fracasos, tus momentos de duda, no solo la victoria final. 3. Edifica a otros. El propósito es levantar fe en otros, no impresionarlos con tu vida. 4. Es completo. No compartes la historia a medias. Compartes el proceso completo, incluyendo las partes dolorosas, no solo el final feliz. 5. Viene con fruto. Un testimonio genuino produce transformación en quienes lo escuchan, no solo entretenimiento o admiración superficial. Cuando tu testimonio tiene estas características, Dios lo respalda con su poder. He visto testimonios genuinos producir salvaciones, sanidades, liberaciones, mientras se están contando, porque Dios honra a quien lo honra a Él genuinamente. Pero cuando tu testimonio es en realidad presunción disfrazada, cuando es para que la gente te admire, cuando exageras o adornas la historia para lucir mejor, cuando lo compartes en el momento incorrecto o con la actitud incorrecta, no tiene poder. Es solo palabras huecas que pueden incluso atraer más envidia y ataques. Déjame darte instrucciones específicas sobre cómo dar testimonio correctamente. Instrucción número 21. Espera hasta que la bendición esté completamente manifestada antes de dar testimonio público. Esto significa que no hay más batallas pendientes sobre ese asunto específico. Instrucción número 22. Antes de compartir tu testimonio, ora y pídele a Dios confirmación de que es el tiempo correcto. Si no tienes paz clara del Espíritu Santo, espera más. Instrucción número 23. Cuando des testimonio, sé brutalmente honesto sobre tu proceso, incluyendo tus momentos de debilidad y duda. Esto hace que tu testimonio sea más real y relatable. Instrucción número 24. Siempre termina tu testimonio redirigiendo la atención a Dios. Deja claro que Él es quien hizo el milagro, no tú con tu fe o tu esfuerzo. Instrucción número 25. No compartas tu testimonio constantemente. Compártelo cuando el Espíritu Santo te guíe, pero no lo conviertas en tu identidad o tu tema de conversación en todo momento. Salmo 107:2 dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Hay un mandato de dar testimonio cuando Dios te ha liberado. Pero el mandato es para los redimidos, los que ya fueron liberados, no para los que todavía están en medio de la batalla. Si estás en medio de la prueba, tu trabajo es orar, ayunar, obedecer, confiar. Cuando salgas de la prueba victorioso, entonces tu trabajo es testificar, compartir, glorificar a Dios públicamente. He aquí otro elemento importante. Tu testimonio tiene mayor poder cuando sale de un lugar de victoria genuina, no de desesperación disfrazada de fe. A veces veo personas tratando de dar testimonios de bendiciones que aún no han recibido, hablando como si ya tuvieran lo que todavía están esperando. Llaman a esto confesar la promesa o hablar con fe.
Pero hay una diferencia entre confesar con fe en tu lugar de oración privada y andar pregonando públicamente como si ya tuvieras algo que no tienes. Lo primero es fe genuina. Lo segundo es presunción que puede avergonzarte y dañar tu testimonio cuando pase el tiempo, y la gente vea que no se manifestó lo que andabas proclamando. Juan 9 nos cuenta la historia del ciego de nacimiento que Jesús sanó. Después de ser sanado, este hombre dio un testimonio poderoso ante las autoridades religiosas. Cuando le preguntaron explicaciones teológicas complicadas sobre cómo fue sanado, él simplemente respondió: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ese es el poder de un testimonio genuino. No necesitas adornar, no necesitas exagerar, solo necesitas decir la verdad simple. Estaba así, ahora estoy así, y fue Dios quien lo hizo. Esa simplicidad tiene más poder que 1000 elaboraciones teológicas. Y aquí está el principio de multiplicación que quiero que captes. Cuando das testimonio correctamente en el tiempo correcto, Dios te recompensa con más testimonio. Es como una ley espiritual. A quien maneja bien la gloria de Dios, se le da más gloria que manejar. He visto esto repetidamente. Personas que aprendieron a trabajar en silencio durante la prueba y luego dieron testimonio poderoso en el tiempo correcto, terminan con más y más testimonios, porque Dios ve que son confiables con su gloria. Ve que no la roban para sí mismos, ve que saben esperar su tiempo. Entonces les da más oportunidades de glorificarlo públicamente. Es como el principio de las 10 minas en Lucas 19. Al siervo que manejó bien lo poco, se le dio más. Al que fue fiel en lo pequeño, se le puso sobre mucho. Cuando manejas bien el testimonio de una bendición, Dios te da más bendiciones para que tengas más testimonios que dar. Pero esto requiere que desarrolles un carácter maduro, requiere que superes la necesidad de validación inmediata, requiere que estés dispuesto a trabajar en las sombras sin reconocimiento durante el tiempo que sea necesario, requiere que tu motivación sea genuinamente glorificar a Dios, no alimentar tu ego o impresionar a la gente. Proverbios 25-27 nos advierte: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Cuando buscas tu propia gloria hablando prematuramente o exagerando tus testimonios, pierdes la verdadera gloria que Dios quería darte. Es como comer demasiada miel. Lo que debería ser dulce se vuelve nauseabundo. Escribe en los comentarios: daré testimonio en el tiempo correcto, si estás comprometido a aplicar este principio en tu vida. Este es un pacto entre tú y Dios que yo estoy presenciando como tu pastor espiritual en este momento. Ahora, déjame mostrarte algo más sobre el poder del testimonio correcto. En Hechos 4, Pedro y Juan fueron arrestados por predicar sobre Jesús. Cuando los llevaron ante las autoridades, ¿qué hicieron? Dieron testimonio del hombre cojo que había sido sanado. Los líderes religiosos no pudieron negar el milagro porque el hombre estaba ahí parado delante de ellos, un testimonio viviente. Esa es la diferencia entre un testimonio real y palabras vacías. Un testimonio real tiene evidencia visible que nadie puede negar. Por eso es tan importante esperar hasta que la bendición esté completamente manifestada antes de testificar, porque entonces hay fruto visible que valida tus palabras. Cuando das testimonio prematuro, sin fruto visible que lo respalde, das lugar a que la gente dude, critique o simplemente no te crea. Y esa incredulidad puede contaminar tu propia fe y debilitar la manifestación de la promesa. Pero cuando esperas y das testimonio con fruto visible, nadie puede discutir. La evidencia habla por sí misma. Y ese tipo de testimonio tiene poder exponencial para transformar vidas, plantar fe y glorificar genuinamente a Dios. Necesito que entiendas esto. Dios no necesita que lo defiendas con palabras prematuras.
Él puede defenderse a sí mismo. Lo que Él necesita es que seas obediente a su tiempo, que confíes en su proceso y que cuando llegue el momento correcto, abras tu boca con valentía para declarar sus maravillas. Tu testimonio futuro depende de tu silencio presente. Los milagros que contarás mañana dependen de los secretos que guardes hoy. La gloria que manifestarás después depende de la humildad que vivas ahora. No lo olvides jamás. Hay un principio espiritual que va más allá de simplemente cerrar la boca. El trabajo silencioso y oculto que debe preceder a cualquier manifestación pública de bendición. No basta con no hablar. También debes estar haciendo en secreto lo que Dios te indica. Este es el aspecto activo del silencio estratégico que muchos descuidan. Génesis 41 nos cuenta cómo José pasó de la prisión al palacio en un solo día. Pero lo que muchos no captan es que esos años en la prisión no fueron tiempo perdido. José estaba siendo preparado en secreto, refinado en el fuego, desarrollando carácter, aprendiendo administración, creciendo en discernimiento. Cuando llegó el momento de ser promovido, ya estaba listo. Si José hubiera pasado esos años en prisión quejándose, contándole a todo el mundo su historia, amargándose, culpando a Dios, no habría estado listo cuando llegó su momento. Pero él usó el tiempo de ocultamiento para prepararse. Y cuando Dios dijo, «Ahora», José estaba completamente equipado para la posición. Este es un principio que debes grabar en tu corazón con fuego. El tiempo de silencio no es tiempo de inactividad, es tiempo de preparación intensa, es tiempo de desarrollar en secreto las habilidades, el carácter, la unción que necesitarás cuando Dios te lance a tu destino público. David pasó años en el desierto, escondido de Saúl, aparentemente perdiendo el tiempo. Pero en realidad estaba siendo entrenado por Dios. Aprendió a confiar completamente en Dios para su protección. Desarrolló habilidades de liderazgo con los hombres que se le unieron. Fortaleció su carácter, negándose a tomar venganza aunque tuvo oportunidad. Y componía salmos que siglos después seguimos cantando. Cuando finalmente llegó el momento de ser rey, David no era el mismo joven inexperto que había matado a Goliat. Era un líder probado, un guerrero experimentado, un adorador profundo, un hombre según el corazón de Dios. Todo eso fue forjado en el silencio del desierto, lejos de los reflectores, sin aplausos, sin reconocimiento público. Y aquí está la lección que necesitas aplicar urgentemente. Tu temporada de silencio, tu tiempo de aparente anonimato, tu período de trabajar sin reconocimiento, no es castigo, es preparación. Dios te está forjando en secreto para algo grande que revelará en público en su tiempo perfecto. Pero esto requiere que uses tu tiempo de preparación sabiamente. No lo desperdicies quejándote de que nadie te reconoce. No lo malgastes sintiéndote olvidado por Dios. No lo arruines buscando atajos para saltarte el proceso. Usa este tiempo para crecer, aprender, desarrollarte, fortalecerte. Cuando Nehemías recibió de Dios la visión de reconstruir los muros de Jerusalén, ¿qué hizo? No salió gritando su visión a todo el mundo. Nehemías 2:12 dice, «Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Pero mientras mantenía la boca cerrada sobre la visión, estaba trabajando activamente. Inspeccionó los muros en secreto, evaluó el daño, calculó lo que se necesitaría, desarrolló un plan. Solo cuando tenía todo preparado, entonces habló. Y cuando habló, lo hizo con un plan tan sólido que nadie pudo objetar. Este es el modelo que debes seguir. Cerrar la boca, plus trabajar diligentemente en secreto, su manifestación poderosa en público cuando Dios diga ahora.
Recuerdo a una hermana joven en mi congregación hace muchos años que sentía el llamado de Dios para el ministerio de enseñanza. Pero en lugar de andar anunciándolo, en lugar de estar constantemente tratando de tomar el micrófono, ella trabajó en silencio. Estudiaba la palabra diligentemente, servía fielmente en el ministerio de niños donde nadie la veía, oraba por horas en su casa, ayunaba regularmente, desarrollaba material de enseñanza en privado. Durante casi 5 años, muy pocas personas sabían del llamado que había en su vida. Algunos la veían como solo otra hermana más en la congregación, pero ella seguía trabajando, preparándose, creciendo en conocimiento y unción, esperando el tiempo de Dios. Cuando finalmente llegó el momento y le dieron oportunidad de enseñar, fue evidente que no era una principiante. Su enseñanza tenía profundidad, unción, claridad. La gente quedaba impactada y rápidamente comenzaron a abrirse puertas, invitaciones a otros ministerios, oportunidades de escribir, radio, televisión. En 2 años pasó de ser desconocida a ser reconocida en múltiples lugares. ¿Por qué? Porque usó su tiempo de preparación silenciosa, sabiamente. Cuando llegó su momento, estaba lista. No tuvo que improvisar, no tuvo que aprender mientras enseñaba. Ya había hecho ese trabajo en secreto. Contrasta esto con otra persona que vi, alguien que constantemente andaba anunciando su llamado al ministerio. Dios me llamó a predicar, decía a quien quisiera oír. Pero no estudiaba, no se preparaba, no servía fielmente en lo pequeño. Solo quería el micrófono, la plataforma, el reconocimiento. Cuando finalmente le dieron oportunidad de predicar, fue un desastre. No tenía nada sustancial que compartir. Su mensaje carecía de profundidad. Se notaba que no estaba preparado, y las puertas que tanto había buscado se cerraron rápidamente. Su testimonio quedó dañado porque quiso público antes de tener privado. Proverbios 18:16 dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Tu dádiva, tu habilidad, tu unción, tu preparación, es lo que te abrirá puertas genuinas. No tu autopromoción, no tus palabras, no tus contactos, tu capacidad real desarrollada en secreto. Entonces la pregunta que debes hacerte es: ¿qué estoy haciendo en mi tiempo de preparación silenciosa? ¿Estoy creciendo o estoy estancado? ¿Estoy desarrollándome o solo estoy esperando pasivamente? ¿Estoy siendo fiel en lo poco o estoy resentido porque no tengo lo mucho? Déjame darte instrucciones específicas sobre cómo usar tu tiempo de preparación silenciosa. Instrucción número 26. Identifica qué habilidades necesitas desarrollar para el destino que Dios te mostró. Entonces, trabaja diligentemente en desarrollarlas, sin anunciarlo. Instrucción número 27. Sé fiel en las pequeñas responsabilidades que ya tienes. No desprecies los días de los pequeños comienzos. Dios está observando cómo manejas lo poco antes de darte lo mucho. Instrucción número 28. Estudia, lee, aprende continuamente. El conocimiento que adquieras en silencio ahora será el fundamento que necesitarás cuando Dios te lance públicamente. Instrucción número 29. Desarrolla tu vida de oración y ayuno intensamente durante este tiempo de preparación. Esta es tu fuente de poder que nadie verá, pero todos sentirán cuando llegue tu momento. Instrucción número 30. Sirve voluntariamente en áreas donde nadie te reconozca. Esto desarrolla humildad genuina y mata el ego que podría destruirte cuando llegue el éxito. Jesús mismo pasó 30 años de preparación silenciosa para 3 años de ministerio público. 30 años donde muy pocas personas sabían quién era o qué haría. Trabajaba como carpintero. Vivía en Nazaret, un pueblo despreciado. Aparentemente no hacía nada extraordinario.
Pero en esos 30 años estaba siendo formado. Estudiaba las Escrituras profundamente, desarrollaba intimidad con el Padre, observaba a la humanidad, crecía en sabiduría y en estatura. Y cuando llegó el momento de comenzar su ministerio a los 30 años, estaba perfectamente preparado. Si el Hijo de Dios necesitó 30 años de preparación silenciosa para 3 años de ministerio público, ¿crees que tú puedes saltarte ese proceso? ¿Crees que puedes entrar directamente a tu destino sin la preparación necesaria? La respuesta es no. Y cuando intentas hacerlo, cuando buscas atajos, cuando tratas de forzar puertas antes de tiempo, lo único que logras es frustración, fracaso y muchas veces daño permanente a tu testimonio y tu llamado. Lucas 16:10 establece un principio inquebrantable. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si no puedes ser fiel en el silencio, en lo oculto, en lo pequeño, Dios no te confiará lo público, lo visible, lo grande. Y aquí está el problema. Muchos quieren la plataforma, pero no la preparación. Quieren el micrófono, pero no la madurez. Quieren la influencia, pero no la intimidad con Dios. Quieren que la gente los vea, pero no quieren que Dios los forme. Y ese es un camino directo al desastre. He visto ministerios colapsar porque personas fueron promovidas antes de estar preparadas. He visto negocios fracasar porque personas recibieron oportunidades para las cuales no tenían el carácter o las habilidades necesarias. He visto matrimonios destruirse porque personas se casaron antes de haber desarrollado la madurez emocional requerida. En cada caso, el problema no fue que Dios no quisiera bendecirlos. El problema fue que ellos forzaron el tiempo, se saltaron el proceso de preparación o se autopromovieron antes de que Dios los promoviera. Entonces, si sientes que has estado esperando demasiado tiempo, si crees que Dios se olvidó de ti, si piensas que tu momento nunca llegará, déjame decirte algo con amor pastoral. Cambia tu perspectiva. No estás olvidado, estás siendo preparado. Y cada día de espera, cada momento de silencio, cada temporada de aparente invisibilidad, es parte esencial del proceso que te llevará a tu destino. Pero solo si lo usas correctamente, solo si aprovechas este tiempo para crecer, solo si trabajas diligentemente en secreto mientras esperas que Dios te revele en público. Isaías 64:4 declara: «Desde tiempos antiguos no se ha escuchado, ni el oído ha percibido, ni el ojo ha visto a un Dios fuera de ti, que actúe a favor del que en él espera». Dios actúa a favor del que espera. Pero esa espera no es pasiva, es activa, es preparación intensa, es desarrollo continuo, es crecimiento constante. Cuando entiendes que tu tiempo de silencio es tu tiempo de formación, dejas de desesperarte por salir antes de tiempo. Dejas de compararte con otros que ya están en plataformas públicas. Dejas de sentir envidia de quienes tienen reconocimiento, porque sabes que estás en el proceso exacto que necesitas estar, desarrollando exactamente lo que necesitas desarrollar para el momento exacto que Dios tiene planeado. Y cuando finalmente llegue ese momento, cuando Dios diga, ahora es tu tiempo, estarás tan preparado, tan equipado, tan lleno de lo que desarrollaste en secreto, que tu manifestación pública será innegable, poderosa y sostenible en el tiempo. No será un destello momentáneo de éxito que se desvanece rápidamente. Será un establecimiento sólido porque se construyó sobre el fundamento correcto de preparación silenciosa. Escribe en los comentarios qué edad tienes. No te preocupes si sientes que ya es tarde para tu destino. Sara tuvo a Isaac a los 90 años. Moisés comenzó su misión a los 80. Nunca es tarde cuando es el tiempo de Dios. Y nunca es temprano si estás preparado.
Amado hermano, amada hermana, el mensaje que necesitas grabar en tu corazón hoy es este: cierra la boca, trabaja en silencio, prepárate diligentemente, confía en el tiempo de Dios. Y cuando llegue tu momento, abre la boca con poder para dar testimonio de todo lo que Dios hizo contigo. Esta es la secuencia divina, este es el orden del reino, este es el camino a la manifestación genuina y sostenible de todo lo que Dios tiene para ti. No lo inviertas, no lo apresures, no lo sabotees hablando prematuramente o descuidando tu preparación. Hónralo, síguelo, y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida de formas que superarán tus expectativas más grandes. Hermano, hermana, has llegado hasta aquí. Has recorrido este camino conmigo durante todo este tiempo. Y eso dice mucho sobre tu hambre espiritual, sobre tu compromiso con tu crecimiento, sobre tu deseo genuino de agradar a Dios. La mayoría de las personas habrían abandonado hace rato, pero tú seguiste, y eso te hace especial. Quiero que sepas que no es casualidad que hayas llegado hasta este punto. El Espíritu Santo te ha guiado aquí porque tiene algo específico que decirte. Hay una bendición esperándote al otro lado de este cambio que estás a punto de hacer. Hay una puerta que se va a abrir cuando implementes lo que has aprendido hoy. Pero necesito que entiendas algo crucial. La información sin aplicación no sirve para nada. Puedes haber escuchado las mejores enseñanzas, los principios más poderosos, las verdades más profundas, pero si no las aplicas, no cambiarán nada en tu vida. Es como tener la receta de la mejor comida del mundo, pero nunca cocinarla. Sigues hambriento. Entonces el llamado para ti hoy, ahora mismo, es a la acción. No mañana, no la próxima semana, ahora. Desde este momento, implementa el arte de cerrar la boca. Desde esta hora, comienza tu disciplina de silencio estratégico. Desde ya, protege lo que Dios está gestando en ti con el mismo celo que he estado enseñándote. Y para ayudarte en este compromiso, quiero que hagas algo muy específico. Escribe tu nombre completo en los comentarios ahora mismo. ¿Por qué? Porque necesito incluirte en mis oraciones diarias. Cada día oro por los suscriptores de este canal, específicamente por aquellos que se comprometen con las enseñanzas que comparto. Y cuando escribes tu nombre, te estoy incluyendo en esa cobertura de oración. Créeme cuando te digo que estas oraciones son poderosas. He visto testimonios increíbles de personas que escribieron sus nombres en videos anteriores y comenzaron a experimentar cambios sobrenaturales en sus vidas. No porque mi oración tenga algo mágico, sino porque cuando un pastor genuino intercede por su rebaño con autoridad espiritual, cosas se mueven en el mundo invisible. Entonces escribe tu nombre. No te avergüences, no pienses mi nombre no es importante o hay demasiados comentarios, él no verá el mío. Cada nombre que aparece en estos comentarios es visto, es registrado, es incluido en mis intercesiones. Tú importas, tu nombre importa, tu destino importa. Y ya que estás escribiendo tu nombre, déjame hablarte sobre algo extremadamente importante: compartir este video. Ahora sé que muchos pastores o creadores de contenido te piden que compartas sus videos, y a veces puede sonar como una táctica de marketing. Pero déjame explicarte por qué compartir este mensaje específico es un acto espiritual de obediencia a Dios. Piensa en cuántas personas hay en tu lista de contactos de WhatsApp, en tus amigos de Facebook, en tu familia, que están cometiendo exactamente el mismo error que este mensaje corrige. ¿Cuántas personas están saboteando sus propias bendiciones porque no saben cerrar la boca? ¿Cuántos están sufriendo innecesariamente porque están violando principios espirituales que ni siquiera sabían que existían? Cuando compartes este video con ellos, no estás simplemente compartiendo contenido religioso. Estás siendo instrumento de Dios para salvar a alguien de destrucción espiritual.
Estás extendiendo tu mano para rescatar a alguien que está cayendo sin darse cuenta. Estás participando activamente en el plan de Dios para transformar vidas. Y aquí está lo hermoso. Cuando tú te conviertes en un canal de bendición para otros, Dios abre canales de bendición hacia ti. Es una ley espiritual. Proverbios 11:25 lo confirma. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando sacies a otros con la verdad que transforma, Dios te saciará a ti con bendiciones que necesitas. Entonces no veas el compartir este video como un favor que me haces a mí. Véelo como un acto de obediencia a Dios, como una forma de participar en su obra, como una oportunidad de ser de bendición para otros mientras eres bendecido tú mismo. Compártelo en tu WhatsApp, públicalo en tu Facebook, envíaselo a esa persona que sabes que necesita escuchar esto, y cuando lo hagas, di: Dios puso en mi corazón compartir este mensaje contigo, porque eso es exactamente lo que está pasando. Dios te está usando como su mensajero. Ahora, déjame hablarte sobre algo que puede ser incómodo pero necesario: la suscripción a este canal. Veo en las estadísticas que miles de personas ven estos videos, son bendecidas, transformadas, impactadas, pero no están suscritas al canal. Y eso me duele el corazón, no por orgullo o por querer números. Me duele porque significa que estas personas no van a recibir las próximas enseñanzas que Dios me guía a compartir. Piénsalo de esta manera. Si tuvieras una iglesia física a la que asistes regularmente, que te alimenta espiritualmente, que te ayuda a crecer, ¿no te harías miembro oficialmente? ¿No te comprometerías formalmente con esa congregación? Por supuesto que sí, porque entiendes que el compromiso es parte de la madurez espiritual. Este canal es tu iglesia digital, es tu lugar de alimentación espiritual, es donde Dios te ministra cuando no puedes ir a un templo físico, cuando necesitas una palabra en la madrugada, cuando estás batallando y necesitas dirección. Entonces, ¿por qué no hacer el compromiso formal de suscribirte? Cuando te suscribes, estás diciendo: reconozco que este es un lugar donde Dios me habla. Me comprometo a seguir recibiendo esta enseñanza. Valoro lo suficiente este ministerio como para hacer un compromiso visible. Y déjame decirte algo que quizás te haga sentir incómodo, pero que necesitas oír con amor. Si has sido bendecido por este contenido, pero no te has suscrito, hay un nivel de ingratitud espiritual en eso. No estoy siendo duro, estoy siendo honesto. Porque cuando recibes bendición, pero no das el mínimo paso de compromiso, que es hacer clic en el botón de suscribirse, estás tomando sin dar nada a cambio. Y Dios observa eso. Observa tu disposición o falta de ella para comprometerte con lo que te bendice. Observa si eres de las personas que solo toman o si también estás dispuesto a dar, aunque sea en forma de un simple compromiso de suscripción. Ahora, si ya estás suscrito, gloria a Dios. Eso dice mucho sobre tu carácter, sobre tu gratitud, sobre tu madurez espiritual. Siéntete orgulloso de ser parte de esta familia espiritual, porque no solo estás recibiendo, también estás dando, estás apoyando este ministerio con tu compromiso, y eso cuenta en el cielo. Pero si no estás suscrito, hazlo ahora. Mientras este video sigue reproduciéndose, mientras esta unción sigue fluyendo, toca ese botón de suscripción. Es fácil, es gratis, toma 2 segundos. Y estarás tomando una decisión que puede cambiar tu trayectoria espiritual, porque asegura que seguirás recibiendo enseñanzas que Dios tiene para ti. Y después de suscribirte, activa la campanita de notificaciones. Porque ¿de qué sirve estar suscrito si YouTube no te notifica cuando subo un nuevo video y terminas perdiéndotelo? La campanita garantiza que cada vez que hay una nueva enseñanza, tú serás uno de los primeros en saberlo. Hermano, hermana, permíteme ser completamente transparente contigo sobre algo. Este ministerio digital no es fácil.
Requiere horas de preparación, de oración, de búsqueda de Dios para cada mensaje. Requiere sacrificio de tiempo, de energía, de recursos. Lo hago porque Dios me llamó a hacerlo, porque amo las almas, porque sé que hay personas como tú que necesitan esta palabra. Pero cuando veo que miles ven los videos, pero solo un pequeño porcentaje se suscribe, cuando veo que la gente se beneficia, pero no se compromete, no te voy a mentir, duele. Porque significa que el impacto que podríamos tener es mucho menor del que deberíamos tener. Imagina si cada persona que ha sido bendecida por este canal se suscribiera y compartiera, aunque sea un video. Estaríamos alcanzando millones de personas con este mensaje transformador. Estaríamos rescatando innumerables vidas del error. Estaríamos siendo instrumento para que Dios haga una obra masiva de transformación. Pero eso requiere que tú hagas tu parte. Requiere que no seas solo un consumidor pasivo de contenido, sino un participante activo en la misión. Requiere que te involucres, que te comprometas, que apoyes con las herramientas que tienes disponibles. Suscripción, me gusta, comentarios, compartir. Entonces te pregunto directamente, ¿estás dispuesto a hacer tu parte? ¿Estás listo para pasar de ser solo un espectador a ser un participante activo en esta obra de Dios? Porque si la respuesta es sí, las acciones que tomes en los próximos minutos lo demostrarán. Suscríbete, da me gusta, escribe tu nombre en los comentarios, comparte este video. Estas son acciones simples que tienen un impacto espiritual profundo, tanto en ti como en otros. Y ahora, antes de terminar, quiero hacer algo especial contigo. Quiero orar, pero no una oración cualquiera, una oración específica y poderosa que selle todo lo que has recibido hoy, que active las bendiciones que están en camino, que proteja tu boca de aquí en adelante. Así que donde sea que estés, si puedes, cierra tus ojos. Si estás manejando, obviamente mantén los ojos abiertos, pero inclina tu corazón hacia Dios. Toma mi mano espiritual en este momento. Vamos a entrar juntos en la presencia del Padre. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor de señores y Rey de reyes, vengo delante de ti en este momento con cada hermano y hermana que ha llegado hasta este punto de este mensaje. Señor, tú sabes quiénes son. Conoces sus nombres, sus rostros, sus situaciones, sus batallas, sus anhelos. Nada está oculto delante de ti. Padre, oro específicamente por el hermano o la hermana que ha estado saboteando sus propias bendiciones porque no sabía cerrar su boca. Señor, abre sus ojos espirituales ahora mismo, que comprendan con claridad cristalina el daño que se han estado causando, y más importante aún, que comprendan el poder que están a punto de desatar cuando implementen el arte del silencio estratégico. Señor Jesús, tú que guardaste silencio ante tus acusadores cuando era tiempo de callar y hablaste con poder cuando era tiempo de proclamar, enséñales este balance divino, que sepan cuándo hablar y cuándo callar, que desarrollen discernimiento sobrenatural para proteger lo que tú estás gestando en ellos. Espíritu Santo, te pido que pongas un guardia en la boca de cada uno, que cada vez que estén a punto de hablar prematuramente, tú les des una señal clara, una incomodidad, una paz que se va, una voz interna que diga, cállate, y que tengan la obediencia para escucharte. Padre, rompo ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, toda atadura de envidia que se ha activado contra ellos por su boca suelta. Cancelo todo ataque espiritual que vino como resultado de haber compartido información con las personas equivocadas. Cierro toda puerta que se abrió al enemigo a través de palabras prematuras. Y declaro con autoridad apostólica que desde hoy, desde esta hora, comienza una nueva temporada en sus vidas, una temporada de silencio estratégico,
una temporada de trabajo oculto, una temporada de preparación intensa, y al final de esta temporada, una manifestación gloriosa y pública de todo lo que tú habrás estado haciendo en secreto. Señor, bendice a cada uno que escribió su nombre en los comentarios, que tu favor los rodee como escudo, que tu provisión los alcance en cada área de necesidad, que tu protección los cubra a ellos y a sus familias, que tu dirección los guíe en cada decisión. Y Padre, te pido especialmente por aquellos que se suscribieron y compartieron este mensaje. Recompénsalos abundantemente, que vean cómo las puertas se abren, cómo las bendiciones fluyen, cómo los milagros se multiplican. Porque ellos no solo recibieron, también dieron. No solo fueron bendecidos, también bendicen a otros. Guarda sus corazones en perfecta paz. Mantén sus mentes enfocadas en ti. Fortalece su fe para el proceso que viene. Y cuando llegue el momento de su manifestación pública, que sea tan gloriosa, tan poderosa, tan innegable, que todos reconozcan que fue tu mano la que lo hizo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, hermana, abre tus ojos. Respira profundo. Siente la presencia de Dios todavía sobre ti. Algo cambió en el mundo espiritual mientras orábamos. Algo se movió, algo se activó, y vas a comenzar a verlo manifestarse en los próximos días, en las próximas semanas. Pero recuerda, la bendición está condicionada a la obediencia. Si vuelves a los mismos patrones de antes, si sigues hablando de más, si no cierras tu boca como Dios te ha indicado hoy, estarás rechazando lo que Él quiere hacer en ti. Entonces, haz el compromiso, haz el pacto. Desde hoy, desde ahora, eres una persona diferente. Eres alguien que sabe cerrar la boca, alguien que trabaja en silencio, alguien que confía en el tiempo de Dios, alguien que protege sus bendiciones con sabiduría. Y cuando vuelvas a este canal, cuando veas el próximo video que subo, vas a tener un nuevo testimonio que compartir. Vas a poder decir, pastor, apliqué lo que usted enseñó sobre cerrar la boca y mire lo que Dios hizo. Estoy esperando ese testimonio. Estoy anticipando ver cómo Dios te transforma. Mantén tu llama encendida. Sigue consumiendo este contenido que alimenta tu alma, porque no es suficiente con un solo mensaje. Necesitas alimentación constante, enseñanza continua, recordatorios frecuentes. El enemigo no descansa, entonces tú tampoco puedes descuidar tu crecimiento espiritual. Ve en paz, camina en victoria, vive en sabiduría, testifica en el tiempo correcto y sobre todo, cierra tu boca cuando debas cerrarla y ábrela con poder cuando Dios te lo indique. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que la gracia de Dios te sostenga en todo tiempo, que el amor del Padre te envuelva cada día, y que el poder del Espíritu Santo te capacite para vivir esta nueva vida de silencio estratégico y bendición multiplicada. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente firme, mantente fiel, y mantén tu boca cerrada hasta que Dios diga, ahora. Paz en Cristo, amado hermano, amada hermana, Dios te bendiga grandemente.